empezar hablando de la parte crítica, pero luego vamos a terminar hablando de la solución y de la bendición para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Proverbio 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, dice, así la maldición nunca vendrá sin una causa. La maldición, diga conmigo, la maldición nunca vendrá sin una causa. Entonces, la maldición es una fuerza espiritual que arruina todo en su camino, que destruye todo en su andar. La maldición nos daña, nos enferma, nos somete, rompe matrimonios, destruye la vida, todo a nuestro paso. Pero la maldición no viene sin una causa. No viene sin una causa. Hay algo que permite que ese poder maligno afecte a la gente. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ayer le decía a los varones que cuando Dios creó al hombre, dice, creó un hombre. ¿Cuántos hombres creó? Uno. Pero sin embargo tenemos en la tierra hoy 8 o 9 mil millones de personas. Solo en esta generación. Pero todos salieron ¿de dónde? De un hombre. Un hombre. Dios creó uno solo. Uno. Y le puso en él la semilla para la reproducción, para la multiplicación. Así que lo que el hombre era lo que multiplicaba. Lo que el hombre tenía era lo que sembraba en otros, lo que transmitía un hombre. Y para poder tener donde sembrar esa semilla que puso en el hombre, sacó de su mismo costado a una mujer que se convirtió en su ayuda idónea. La mujer es el complemento del varón. Hoy día hay una guerra entre el feminismo y el machismo, entre el matriarcado y el patriarcado. Nunca jamás esto estuvo en el corazón de Dios. Dios creó al hombre y de su costado, cerca de su corazón, sacó a una mujer para que sea su complemento, su compañera, su ayuda idónea, la mujer que se motivan mutuamente. Un hombre con la mujer correcta, una mujer con el hombre correcto, son una potencia en las manos de Dios. Son una bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces nosotros entendemos que por ese hombre, la acción de ese hombre, ¿somos bendecidos o somos maldecidos? Por ejemplo, por causa de Adán, dice la Escritura que por causa de Adán entró la maldición al mundo. Y con la maldición entró la muerte, por causa de la desobediencia. Ahora, Adán fue una puerta que se abrió para que entrara el mal. Él desobedeció a Dios, hizo a su manera y entonces el mal entró. Ahora, aunque la mujer fue la que pecó, sin embargo Dios mira como que fue Adán el que pecó. ¿Por qué? Porque Adán era el responsable de ese hogar, era el responsable de esa familia. No era Eva, era Adán. Adán era la ayuda Eva era la ayuda de Adán. Pero Adán era el responsable, era la cabeza, la autoridad puesta por Dios, pero no para mandonear, sino para proteger, para proveer, para cuidar, para sostener, para llevar adelante. Por eso Dios creó un hombre. Por eso cuando dice, sé hombre, en verdad uno empieza a decir, no era nada más ser macho. No, ser un hombre de Dios conlleva muchas cosas. Entonces, todo lo malo entró por ese hombre. Y por ese hombre vino en consecuencia a que todo el mundo hoy esté bajo el poder del maligno, bajo maldición, gente que enferma, gente que muere, gente que está en desgracia. Pero después dice, pero por otro hombre, Jesucristo, uno más, uno solo, engendrado ya por el Espíritu Santo como Salvador, como Redentor, por un hombre, así como por uno entró la muerte, por Jesucristo, un hombre, entró la vida. Por un hombre entró la desgracia, por Jesucristo entró la gracia y el favor de Dios. Por un hombre todo se derrumbó, por otro hombre todo se construye nuevamente. Entonces hoy día nosotros tenemos que entender que nuestras acciones, nuestras decisiones van a afectar a nuestras descendencias.
Porque por un hombre entró lo bueno o por un hombre entró lo malo. Lo que yo haga va a ser muy importante en el futuro de mis hijos, de mis nietos y de futuras generaciones. Entonces la maldición sale de algo que lo provoca, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su volar. Algo mueve a la golondrina de un lugar a otro. Hay una causa, son las estaciones del año. Es el calor que se va pasando en un lugar y va siguiendo y va viajando, la mueve, la motiva, la inspira. Ella no sabe de calendario, no saca el almanaque y dice, bueno, en enero nos vamos a Mar del Plata. No. Se mueve por algo, una causa que la está moviendo. Hay una fuerza que la mueve. La maldición igual. La causa y el efecto. Por ejemplo, si hay un auto parado sin chofer y vemos que se mueve, nosotros decimos, estamos viendo el efecto. Pero la causa es los tres que están atrás empujando. ¿Verdad? Entonces decimos, se está moviendo porque algo. Entonces, ¿qué se busca? ¿Cuál es la causa para que eso se mueva? Y cuando hay una maldición, tenemos que ver cuál es la causa que genera esa maldición. ¿Por qué causa está ocurriendo lo que ocurre? ¿Por qué? ¿Qué está causando que no podamos tener armonía en la casa? ¿Qué está causando que estemos quebrados financieramente? ¿Qué está causando que estemos en esta condición? La causa genera un efecto. Pero generalmente la gente ataca el efecto y no la causa. Es como decimos, hay un cáncer, hay una enfermedad terminal en una persona y le estamos poniendo cremita para que se vea mejor. Pero no estamos resolviendo la causa. Cuando atacamos la causa, extirpamos el mal, las cosas van a cambiar. Y nosotros en este día estamos acá para atacar la causa de esa maldición y que esa causa se termine y hoy salgamos de este lugar bendecidos por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, solamente voy a mencionar algunas causas. Pero, por ejemplo, si nuestros antepasados fueron gente que practicó el ocultismo, la brujería, el adulterio, la hechicería, que vivieron a espaldas de Dios, y ellos vivieron de esa manera, eso es un mal genético, generacional, ancestral, algo que viene de otra generación y cae sobre nuestra vida. Muchos están luchando con cosas y dicen, ¿por qué tengo tendencias? ¿Por qué tengo esta lucha? ¿Por qué estos pensamientos? ¿Por qué esta influencia? ¿Por qué no salgo adelante? Y se empiezan a cuestionar solo a sí mismos. Pero tal vez, indagando un poco, se dan cuenta que su padre, su madre, o su abuelo, su bisabuelo, ellos estaban en ese estado y han traído a su vida una consecuencia. Heredaron una desgracia, heredaron una maldición, heredaron lo que no queríamos heredar. Bueno, cuando heredamos un dinero, una casa, no hicimos nada, pero la recibimos y la disfrutamos. Pero cuando heredas una desgracia, es como heredar una deuda. Vos no la contrajiste, pero la tenés que pagar. ¿Cómo puede ser? Y la Biblia dice que mucha gente dice, Dios, yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Maldiciones. Pero esas maldiciones en esta misma tarde las vamos a tomar y las vamos a llevar a la cruz del Calvario. Y las vamos a clavar con el Señor ahí, porque Él dice que tomando el acta de decretos labrada contra nuestro, la clavó en el madero y venció sobre ellas con su sangre y nos redimió de toda esa maldición para que seamos bendecidos con la bendición de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa fuerza invisible, por ejemplo, cuando uno remonta un barrilete, usted va a ver que algo se sostiene, algo está en el aire y qué hermoso, y tiene un hilo. El hilo es lo que lo resistencia, pero lo que lo hace volar, hay una causa que hace que se sostenga en el aire y es el viento. Usted no lo ve, pero ahí está. Si usted lo saca de ahí y se lo mete adentro de su casa, a no ser que ponga el aire acondicionado, no lo va a levantar al barrilete. Porque no hay aire, no hay lo que mueve, lo que genera. Entonces hay una causa y hay un efecto. Y nosotros entendemos que en la palabra del Señor nosotros tenemos que cambiar las causas para que cambien los resultados o los efectos en nuestra propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la maldición generacionales, ancestrales, hay otro tipo de maldición.
La maldición que viene por el mundo espiritual malvado. Por ejemplo, nosotros entendemos que la Biblia dice que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que operan en las regiones celestes, demonios. ¿Cuánta gente en la Biblia encontramos que estaba endemoniada? Y endemoniada porque un espíritu inmundo entró y le arruinó la vida, lo enfermó, le trajo enfermedades, le trajo trastornos, le arruinó la vida a una persona. Por ejemplo, la Biblia habla de que un niño que sufría como de ataques de epilépticos, porque lo sacudía el espíritu y lo tiraba al fuego, o a veces al agua, y el muchacho estaba dañado, y lo trajeron a Jesús. Y el Señor le pregunta al padre, ¿cuánto hace que le sucede eso? Y el padre dice, desde que era niño. ¿Cómo un niño puede estar así? ¿Cómo un niño puede estar si no ha hecho casi nada? Es un niño. Sin embargo, hay cosas que los padres han hecho y ellos le heredaron. Pero ese mal está en el niño. Pero el Señor vino y lo libertó. Como cada vez que se acerca uno que está atado, oprimido, angustiado, pero nos acercamos al que puede liberar nuestra vida. Nadie lo puede hacer. No se compra en el mercado. No hay ninguna receta para ir a la farmacia y conseguir el remedio para eso. Pero está la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo, que hoy día es el remedio que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, nosotros tenemos en la Biblia trabajos de brujería. Hechiceros, brujos, agoreros, magos, que trabajan en un mundo espiritual. Y en el libro de Ezequiel, Dios se levanta contra mujeres, en ese caso mujeres o hombres es lo mismo, que dice, estoy contra esa gente que cose vendas mágicas para atar y cazar las almas de los hombres al vuelo. Al vuelo. Y uno dice, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. ¿Cuántos dicen que las hay, las hay? No creemos, pero sabemos que están. No queremos creer, porque no es que creamos para motivarlo, pero sabemos que existe el mal. Y dice que cazan las almas de los hombres al vuelo. Y entonces dice, y ustedes que cosen vendas mágicas para atar la cabeza, las manos, los pies de los hombres, para que lo que el hombre hace no produzca, para que sus pies, sus piernas estén atadas y ligadas y no pueda transitar los caminos que Dios ha marcado para él, o su cabeza para que no pueda crear, imaginar o resolver, porque tiene la cabeza bloqueada, porque hay gente que ha cosido vendas mágicas. Y el Señor dice, yo estoy contra eso. O sea, maldiciones, males impuestos, trabajos de hechicería, de brujería, contra la vida, contra la casa, contra los jóvenes, contra la gente. Y la gente está luchando contra algo espiritual y no sabe cómo librar esa batalla. Pero hoy día ese mal se va a cortar. Hoy día esa cadena de maldición se va a cortar, se va a terminar, porque vamos a llevar eso delante del Señor y vamos a decir, Señor, yo renuncio a toda esa influencia en mi vida. Es como decir, vas a tu trabajo y presentas una carta de renuncia. Tu patrón hasta ese día tenía autoridad sobre tu vida, pero cuando presentaste tu carta de renuncia y te dice, bueno, pero tenés que hacer esto. No, señor, ya no soy su empleado. Aquí está la carta de renuncia. Yo ya no estoy bajo su autoridad. Y hoy le vamos a decir, diablo, ya no estoy bajo tu autoridad. Esta es mi carta de renuncia y está sellado con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la otra causa es nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado, nuestros descuidos, nuestra liviandad, nuestra tibieza, nuestro apartarnos de Dios y caminar de cualquier manera, abre puertas de desgracia que traen consecuencias. Si vivimos de una manera desordenada, no podemos esperar buenos resultados, sino al contrario. Pero también eso tiene solución. Porque hoy venimos al Señor en esta tarde para decirle, Dios, perdona mis pecados. Perdona mi maldad, mi iniquidad. Y dice que Dios, que es amplio en perdonar, perdonará y borrará nuestros pecados, dándonos la oportunidad de volver a empezar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la maldición no viene sin una causa. Pero si hay una causa que la trajo, tiene que haber otra causa que la quite.
Y nosotros creemos que la bendición de Dios va a llevarse toda maldición en esta tarde. Creemos que va a haber un cambio profundo en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? El segundo texto que voy a tocar, y solamente voy a tocar 3, está en Hebreos capítulo 5, verso 7. Y dice, y Cristo, en los días de su carne, en los días que vivió en un cuerpo como el nuestro, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de qué? De su temor reverente. La causa que hizo que su oración fuera oída fue su temor reverente. Él no se acercó a Dios de cualquier manera. No, porque Dios no es cualquier cosa. Nosotros los seres humanos podemos tener éxitos, logros, sentirnos los súper, pero Dios es Dios. Y todos tenemos que acercarnos a Él con humildad de corazón, con reverencia. Si Jesús, el Hijo de Dios, oró y se acercó al Padre con reverencia, nosotros también tenemos que acercarnos al Padre con reverencia. ¿Cuántos dicen amén? Para que esa oración sea oída, fue oído. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, y acá dice, con lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Y fue oído por causa de su temor reverente. Lágrimas. ¿Cuántos de ustedes hace mucho que no lloran en la presencia de Dios? ¿Cuántos de ustedes hace mucho que no derraman sus lágrimas a los pies del Señor? ¿Por qué hay que llorar? ¿Qué son las lágrimas? Algunos dicen agua salada. Sí, son saladas, ¿verdad? Pero tienen algo. Dios las puso en nuestro ser y tienen algo que hace que el corazón de Dios se conmueva con nuestras lágrimas. Porque cuando uno llora delante de Dios es porque se quebrantó su corazón. Es cuando nos arrodillamos delante de Dios y lloramos, es porque reconocemos nuestra pequeñez y reconocemos su grandeza. ¿Cuánto hace que no lloras delante de Dios? Que no se conmueve tu corazón, que no reconoces su grandeza. Te quiero decir algo. Cuando tú lloras delante de Dios, no llorarás delante de los problemas. Cuando tú lloras delante de Dios, no llorarás delante de Satanás el diablo. El que llora delante de Dios se fortalece, se levanta limpio, con su corazón puro y lleno del poder y la autoridad para enfrentar lo que sea, porque sabe que derramó su alma delante de Dios y Dios te dice, levántate, no estés triste y recibe aquello que has pedido. Ana vino delante del Señor porque tenía un imposible, pero derramó su alma, sus lágrimas delante del Señor, y el profeta le dijo, el Señor te otorga el pedido de tu corazón, vete y no estés más triste porque Dios ya te ha concedido lo que has venido a buscar. Y se levantó y se fue contenta y no estuvo más triste. Y cuando se fue, concibió su hijo. El que no podía tener, lo pudo tener. Y lo que tú no podías tener, lo vas a tener cuando aprendas a quebrantarte delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahí hay poder, ahí hay vida, hay virtud. No somos menos hombres cuando lloramos delante de Dios. David decía, yo he derramado mi corazón y mis lágrimas, he mojado mi almohada, a veces día y noche delante de ti, Señor. Y bueno, pero David fue levantado con poder y fue un rey extraordinario. Y no era por lo que sus habilidades, sino porque aprendió a conmoverse en la presencia del Señor. Que Dios nos bendiga mucho. Jesús lloró. Jesús, no encontramos muchos lugares donde llora, pero lloró ante la tumba de Lázaro, cuando vio a su amigo que había muerto y los efectos del pecado que habían matado a su amigo. Pero él sabía que lo iba a resucitar, pero lloró también por la incredulidad de la gente que no creía en el poder sobrenatural de Dios. Y lloró. También lloró en Jerusalén.
Cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, porque viene algo duro y yo te quise cuidar y tú no quisiste. Ahora lloro porque tu casa será quedada desierta. O sea, el dolor del corazón del Señor lo hizo llorar por la gente, por el pueblo, por las personas. Amados, si el Señor lloró a la presencia de Dios y ante ciertas cosas, tenemos que aprender a derramar lágrimas que muevan la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ¿sabes por qué lo va a mover? No por cualquier cosa, sino porque las lágrimas tienen que salir de nuestro corazón. Tiene que ser derramada el alma. Cuando me quebranto, reconozco mi falencia, mi imposibilidad de lograr algo y lo pongo delante de él y lloro. Él toma esas lágrimas y las convierte en unción, en poder y en bendición. Pero tienen que ser lágrimas no de cocodrilo. ¿Saben que la otra vez leí con respecto a las lágrimas del cocodrilo? Porque digo yo, ¿por qué dicen las lágrimas del cocodrilo? Resulta que el cocodrilo, cuando tiene la cría, y esos son seres hambrientos, depredadores, se comen a lo que agarran. Y entonces cuando no hay nada, miran a su cría y la empiezan a mirar y la miran 3 veces y dice: bueno, ya fue. Podemos tener más cría después. Y se comen su cría. Pero cuando se la comen, lloran. El cocodrilo llora, se está comiendo su cría, pero aunque llora, se la come igual. Y hay algunos que lloran por lo malo que están haciendo, pero aunque lloran, siguen haciendo. Entonces tiene que haber un verdadero cambio. Tus lágrimas tienen que ser de arrepentimiento y de pedirle a Dios fuerza para no volver a hacer lo que estabas haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces él dice que fue oído por causa de su temor reverente. ¿Sabían ustedes que las oraciones tienen estorbo? ¿Tienen impedimento? El apóstol Pablo le habla a los varones y les dice: varones, traten bien a sus mujeres. Trátenlas con honra, respétenla, trátenla como a reinas. ¿Cuántos quieren que su esposa lo trate como un rey? Hay algunos que levantan hasta los así, pero sin que la mujer lo vea. ¿Por qué? Porque él sabe que la esposa va a decir, esa mirada así, violenta. Entonces, ¿cuántos hombres queremos que nos traten como rey? Pero entonces tenemos que tratarlas como reinas. Si queremos que nos traten como rey. Ahora, la Biblia dice: maridos, traten bien a sus mujeres, hónrenlas, respétenlas, dediquen tiempo, escúchenlas. ¿Veo que a veces pasa el tiempo y uno escucha a la mujer que mueve la boca y ni sabe lo que dice? Y la mujer por ahí para y dice: ¿qué te dije? Empezamos a meter cambios para salir del pantano. Y a veces inventamos un par de cosas y algo escuchamos en el camino porque estamos en otra. Entonces la mujer demanda atención, que la escuchen cuando habla. No es fácil, pero lo podemos lograr con la ayuda del poder del Espíritu Santo, los ángeles, los arcángeles. No, es algo que lo podemos lograr porque las amamos. Entonces el Señor le dice: maridos, amen a sus mujeres, escúchenlas, atiéndanlas, cuídenlas, no maltrato, no groserías, no menosprecios, no degradación, no. Está con vos para que la honres, ayudarla a que viva mejor, que alcance cosas, que cumpla sus sueños, que se sienta parte de lo importante de tu vida, mostrarle con hechos cuán importante es para vos. Entonces dice: para que vuestras oraciones no hayan estorbo delante de Dios. Si querés tener éxito y lograr cosas impresionantes, Dios te dice: sí, está bien que ores. Primero resolver lo de tu casa. Arreglad tu relación matrimonial. Y entonces tu oración no va a tener problema en el cielo. No va a haber estorbo. Cuando resuelvas esto: pero Señor, estoy orando. Sí, orá para pedir fuerza para poder resolver. Pero no ores pidiendo muchas cosas, porque vos podés demandar mucho, pero yo te miro a vos y vos no estás dando mucho. Tu reacción, tu vida no es como papi, que pidas tanto, papi. Ordenate primero y después empecemos a ver las listas tuyas y yo te voy a mostrar las listas mías.
Entonces resolvé en el matrimonio primero para que tu oración no haya estorbo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que la oración no encuentre respuesta tiene una causa. Y hay una causa que no deja que Dios te pueda responder. Pero cuando resolvemos la causa, el efecto será una bendición abundante sobre nuestra vida. ¿Cuándo lo pueden creer a eso? Entonces es importante que nosotros no solamente seamos místicos o tan espiritualoides que por ahí decimos, la gloria, toco el cielo con las manos, me codeo con los arcángeles y serafines, y en la casa son un desastre. Baja un poco las alas y resolvamos acá para que entonces Dios se alegre con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio es práctico, es vida, tiene que ver con el diario vivir, con la familia, con los hijos, con el trabajo, con los hermanos. Tiene que ver con eso. Entonces, siempre hagamos cosas buenas para cosechar cosas buenas delante del Señor. Y dice, y aunque era hijo, padeció y aprendió la obediencia. Jesús padeció. ¿Por qué padeció? Para aprender, ¿qué cosa? La obediencia. Me gustaba cuando Gabriela oraba y decía, no retrocedemos ante la adversidad, no nos rendimos ante los problemas, porque sabemos en quién hemos creído. Y la obediencia se aprende. Dígale al lado, la obediencia se aprende. De tal manera que hasta Jesús la tuvo que aprender. Jesús era obediente, pero por lo que padeció, aprendió a obedecer. Así que las cosas que nos ocurren en la vida tienen que ver con el propósito del Señor. Mire, hay 3 palabras que no están en el diccionario de Dios. La palabra accidente, la palabra suerte y la palabra casualidad. No existen. Ni en la Biblia, nada pasa por un accidente. Fue accidentalmente. No, nada es por suerte. Qué suerte que tiene este. Qué suerte que tiene aquel. No, hay causa y efecto. Y nada ocurre por casualidad. Fue por casualidad, no es casualidad. Lo que la Biblia enseña, hay una palabra parecida a casualidad, que es causalidad. Quiere decir que hubo una causa que originó algo que vino sobre una persona. Entonces ya usted no ande pensando, qué mala suerte tengo. No tenés mala suerte, tenés malas acciones y actitudes y estás cosechando cosas que no tenías que ser. Ahora, las cosas que nos pasan, los problemas que tenemos, los accidentes que tengamos, la enfermedad que atravesemos, todo lo que estamos viviendo, ciertas circunstancias que han venido sobre nuestra vida, la Biblia dice algo importante, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Así que lo que el diablo quiso traer para causarte un desastre, Dios lo va a tomar para causarte una gran bendición en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Y para terminar, el último texto que quiero compartir con ustedes es donde está en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 9, donde nos habla del rey David, donde se decide ir a buscar el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto era una caja que había sido construida por Moisés y su gente, donde Dios le dio las instrucciones, le dio el plano. ¿Saben? Dios es un Dios de planes, es un Dios perfecto. Su manera de proceder es única. Nosotros tenemos que obedecer más, que en vez de inventar tanto, más obediencia a lo que ya está establecido. Él es Dios, no nosotros. Él ya lo dejó, no necesita de nuestros consejos, sino de nuestra obediencia. Y Él hizo esa caja, y Dios le dijo, si la haces como yo te digo, mi gloria estará sobre el tabernáculo y estará sobre el arca. El arca, cuando viajaba con ellos, dice, mi presencia estará allí. La Shekinah de Dios, la nube de gloria, estará sobre esa arca, y donde ustedes vayan, yo voy a ir con ustedes. Y no habrá nadie que les pueda hacer frente en todos los días de su vida, por causa del arca, de la presencia. Entonces, cuando pasó el tiempo,
Israel entró en guerra. Pero el pueblo comenzó a perder el valor espiritual y real del arca, de la presencia. Entonces comenzaron a creer que tenían un amuleto, que era como la pata de un conejo o como el crucifijo que algunos llevan, que me trae suerte. No funciona así. Pero ellos creyeron que era de esa manera. Entonces cuando estaban peleando contra los reyes del otro lado del Jordán y los de este lado, traían el arca y ellos vencían y ganaban porque Dios estaba en medio. Pero luego un día salieron a la guerra contra los filisteos pensando que iban a ganar, y cuando vieron que no ganaban dijeron: traigan el arca porque estamos perdiendo. Y entonces fueron a buscar el arca y los filisteos dijeron: sonamos, si viene el arca estamos perdidos, porque sabemos que nadie le gana a Israel por causa del arca. Quiero decirte que cuando el arca está en nosotros, la presencia está en nuestra vida, no habrá enemigo que pueda contra tu vida y contra la mía. No habrá. Pero cuando nosotros perdemos la esencia y perdemos la presencia y comenzamos a trabajar y a creer que es todo una cuestión de amuletos, de supersticiones, entonces la gloria de Dios no va a estar. Fueron, buscaron el arca y la trajeron. Y los filisteos lo mismo, los vencieron. Y encima se llevaron el arca. Y dijeron: tenemos el arca. Esta arca es poderosísima. Si la tenemos nosotros, nadie nos va a poder hacer frente. Es como tenemos el arma letal, el arma supersónica, tenemos acá el armamento químico, biológico. Vamos a vencer. Y se la llevaron. Israel ese día se llamó Incabot. En la historia se le puso Incabot, que significa traspasada fue su gloria. Perdimos todo. Murió Elí, el sacerdote, sus hijos. Israel tuvo una gran derrota. Perdieron el arca. Fue un día oscuro, triste, angustiante, porque todo lo que creían que iba a ocurrir no pasó. Y entonces se sintieron totalmente derrotados. El arca se la llevaron los filisteos. Y entonces la llevaron, la tuvieron en un lugar, la pusieron delante de sus dioses. Y dice que los dioses se quebraron, se cayeron, se destrozaron. Y ellos dijeron: wow, ¿qué está pasando acá? Pues el arca estaba ahí. Y lo otro que comenzó a ocurrir, que los filisteos comenzaron a tener tumores cancerígenos. Y les salían tumores y se enfermaban y otros morían. Y comenzó a haber un efecto negativo en la vida de esa gente. Porque el arca, la presencia de Dios, no es cualquier cosa. O te bendice, o puede ser una desgracia para el que abusa de la gloria de Dios, para el que no toma conciencia del poder que hay en Dios sobre nuestra vida. Es como la corriente. La corriente te bendice, hay luz acá, los equipos, el micrófono, estamos con calefacción, tenemos muchas ventajas. Pero si uno la trata sin entendimiento, le puede dar un golpe de corriente que lo mata. Y así le ocurrió a los filisteos. Su corazón no estaba alineado con Dios. Entonces ellos dijeron: no queremos más el arca. El problema, la causa de nuestro mal es el arca. La subieron arriba de un carro nuevo, tomaron bueyes nuevos y la enviaron de regreso. La enviaron de regreso. Cuando David se enteró que el arca estaba de regreso en la casa de otro siervo de Dios, fue a buscarla. Y entonces, ¿qué hizo David? También llevó carros nuevos. Y también llevó bueyes nuevos, vacas nuevas. Y dijo: la vamos a traer a Jerusalén, la presencia de Dios. Y fue a buscarla. Pero cuando llegaron, cargaron el arca. Y cuando venía en el carro, dice que las vacas tropezaron. Y como que el arca se fue a caer. Y uno de los hombres que iba con David la trató de detener para que no caiga y murió instantáneamente. Cuando eso ocurrió, David dijo: no, ¿cómo voy a llevar el arca? Mira lo que pasó. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ocurrió que Usa muera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, la obra de Dios y la gloria de Dios no se maneja al antojo del ser humano. Dios es Dios. Y nosotros tenemos que conducirnos con prudencia y con temor reverente delante de Dios, para que nos vaya bien.
Pero si le damos la espalda o actuamos de cualquier manera, no nos va a ir bien. Mire, el arca que era de bendición podía ser de maldición. Es como el sol. El sol es el sol, pero el sol derrite la cera, pero endurece el barro. Es el mismo sol, pero genera distintos efectos de acuerdo al elemento. Lo mismo ocurre con nuestras vidas, de acuerdo al corazón de cada uno. La presencia de Dios se puede convertir en tu más grande bendición, o se puede convertir en algo que nunca más te podrás levantar porque estás tomándola de una manera incorrecta. Entonces David, ¿qué hizo? En su ignorancia se fue y dice que llegó y vio a un hombre llamado Obed-edom, que recién lo mencionaba el pastor Miguel. Y lo vio ahí que estaba en su casa. Yo digo, si era mendocino, estaba tomándose unos mates Obed-edom. Había puesto el hervidor, el Stanley, y se estaba tomando unos mates. Y entonces David lo ve y le dice, mirá, yo no me voy a llevar el arca porque me ha causado mucho trastorno. La voy a dejar en tu casa, ¿te parece? Y Obed-edom dijo, sí, rey, lo que usted diga, si quiere dejarla, yo la voy a cuidar. Bueno, se la dejó. Pero David no se la dejó para bendecirlo, se la dejó para sacarse un problema de encima, porque vio que alguien murió. Alguien murió. Y entonces Obed-edom metió el arca y la tuvo en su casa. David se fue enojado, triste y confundido, porque no tuvo los resultados que esperaba. A veces la gente dice, ahora que voy a la iglesia tengo más problemas que antes. Pero no se trata solo de ir a la iglesia, se trata de enderezar el caminar, de volverse a Dios, de obedecerle a su palabra, de amarlo con todo el corazón. Tu vida depende de Dios. Y si haces lo que hay que hacer, serás muy bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Si aprendemos a obedecer, seremos bendecidos. Si no, no. Si no, no. Y entonces David se fue y estuvo 3 meses, 90 días, estudiando la palabra, preguntándose, ¿por qué, Señor? ¿Qué hice mal? ¿Qué ocurrió? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué no puedo traer la presencia de vuelta? ¿Y por qué murió? Y ahí él descubre por qué el error no era de Dios, sino de él. He querido traer el arca como lo hicieron los filisteos, en carros nuevos, guiado por vacas nuevas, pero no es la manera. Y descubre que el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios se carga en el hombro de hombres o mujeres que ponen su hombro para llevar la gloria de Dios de un lugar a otro. Y entonces el arca estaba construida con unas argollas y se metía una vara por las argollas. Nadie la tocaba. Nadie tiene que tocar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios. Y ningún ser humano, cuando oramos por la gente y Dios hace milagros y sana a alguien y ocurren cosas tremendas, nunca, jamás pensemos que somos nosotros. Es la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, por eso toda la gloria, toda la honra solo le corresponden al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces nosotros estamos entendiendo, es el Señor el que lo hizo y a Él le corresponde la gloria. Amén. Todo el mundo tiene que entender que Dios es el que merece la gloria de nuestra vida. Nosotros lo que hacemos, predicamos, cantamos, ministramos, todo para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos es para su gloria. Amén. Entonces ahora David entiende y dice, no es como yo creí, no es mi plan, no es mi método, no es mi forma, es como Dios dice. Tomemos el arca y así la vamos a traer. Cuando estaba pensando todo eso, llegan a la casa, al palacio, una noticia. Y la noticia que llega del palacio es: David, rey nuestro. ¿Qué ocurre? Te tenemos que dar una noticia. ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que vos dejaste el arca en la casa de Obed-edom. Se murió Obed-edom. No, se murió. Se enfermó Obed-edom. No se enfermó. ¿Cayó en pobreza Obed-edom? No, tampoco. ¿Pero por qué eso? Y por todo lo que ha pasado, pensé que iba a ocurrir. No, al contrario. Dios ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene por causa del arca de Dios. La presencia de Dios va a ir a tu casa
Y va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia, y va a bendecir todo lo que tenés y todo lo que sos, y vas a decir todo lo que tengo y todo lo que estoy logrando es por causa de la presencia divina del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Es la presencia de Dios. Gloria a Dios. Fue tan impresionante que David decidió viajar. La noticia de lo que ocurrió en la casa de Obed-edom inspiró a un rey. Cuando tus vecinos, cuando tus parientes vean lo que Dios va a comenzar a hacer en tu vida en esta temporada nueva, donde vamos a invitar a la presencia de Dios a nuestros hogares, ellos se van a sentir inspirados y van a venir a decirte: yo quiero también lo que vos tenés. Yo quiero vivir lo que vos estás viviendo. Yo quiero, porque yo te veo que tenés gozo, vivís con alegría, estás con paz, disfrutás de la vida, y yo no puedo, no importa lo que haga, lo que tenga, no puedo vivir así. Yo quiero lo que vos tenés. Y usted va a decir: lo que yo tengo es la paz de Cristo Jesús, es la presencia de Dios en mi vida. Eso es lo que me hace vivir mejor. Y la gente lo va a querer. Aún los reyes lo van a querer, porque los reyes con todo su poderío no viven como un príncipe del Señor, como un hijo y una hija de Dios. Entonces David vino a buscar el arca y habló con Obed-edom y le dijo: Obed-edom, voy a llevar el arca, porque lo que pase en tu casa, yo quiero que también pase en la mía. Dígale al de al lado: lo que va a pasar en tu casa, yo quiero que también pase en la mía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero fíjese lo tremendo, que no solamente eso, David dijo: y Obed-edom, yo creo que esta gloria que ha venido sobre tu vida, has prosperado, tu familia está bien, tu casa está bien, has extendido tus estacas, estás saludable, fuerte, radiante. Algo te hizo ese tremendo cambio. Y sí, rey, el arca, porque mientras el arca estuvo acá, yo adoré a Dios, cambié mis acciones, mis actitudes, dejé cosas de lado y me concentré en respetar y honrar la presencia de Dios. Y por eso ha venido todo esto. Entonces David dijo: ¿sabes qué? Vamos a llevar el arca a Jerusalén, a Israel. Porque esto que está ocurriendo en una casa puede ocurrir en toda una nación. Y yo quiero decirte que Mendoza puede ser afectada, que Argentina puede ser afectada, si tu casa es afectada. Si mi casa es afectada por la presencia de Dios, no hay lugar que no pueda ser bendecido por la presencia de Dios. Quiero decirte que la presencia de Dios es tan grande que no solamente alcanza para mí, alcanza para todos. Todos podemos vivir ese cambio, pero tiene que comenzar con tu vida, con mi vida, que se note la diferencia para que un David venga y busque esa gloria de Dios. Cuando David fue a llevarse el arca, lo primero que hizo dijo: no, ya hubo una desgracia, vamos a hacer algo. Primero vamos a hacer un sacrificio. Vamos a hacer una ofrenda, un holocausto delante de Dios, reconociendo nuestra condición de seres humanos y la grandeza del Señor. Si no, de acá no se mueve. Hicieron el holocausto. Lo segundo, la van a llevar. No, momento. David pasa a un cambiador, se saca la corona, se saca la capa, la ropa real, y la pone en un lugar y le dicen: David, ¿qué estás haciendo? David dijo: no voy a llevar el arca como un rey, porque el rey verdadero es el Señor Dios Todopoderoso. Así que yo me saco la corona, porque en Israel hay un rey de reyes y un señor de señores, que es nuestro Padre eterno. Así que yo reconozco que Él es el rey, que Él es el Señor y no yo. ¿Estamos dispuestos a sacarnos las coronas? ¿Estamos dispuestos a entregar el mando a aquel que todo lo puede y que quiere bendecirnos? Entonces estamos en el camino correcto. Ahora David se pone la ropa de sacerdote. Y saben ustedes que David siempre enmendó sus errores de rey
vestido de sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Que él se quitó la ropa de rey y se puso la de el éfod para oficiar, para ministrar a Dios, para poder ministrar en la presencia del Señor. Tenemos que dejar nuestras coronas de lado, nuestras grandezas de lado y vestirnos de sacerdote, decir estoy acá para adorarte, para ministrarte y para llevar tu gloria a otro lugar. Y él llevó la presencia de Dios de la casa de Obed-edom a Israel. Y por 40 años David, por 40 años reinó. No hubo nadie que pudiera hacerle frente. Fue un reino de prosperidad, un reino de alegría. Tuvieron paz por todos lados. ¿Y cuál fue la causa? La presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios fue la causa que le dio paz y alegría a toda una nación. Así que nosotros, yo quiero invitarte a que entremos en la campaña de Obed-edom. En los 90 días de buscar a Dios con todo el corazón. Cada mañana, en un devocional, en oración, tener una reunión familiar, juntar a los tuyos y tener una palabra para ese grupo. O abrir una célula donde compartir con otros. O pasar una tarde de oración, una mañana, hacer una vigilia. Estos 3 meses buscar a Dios. Usted dirá, pero 3 meses para que llegue la bendición. Mi pregunta es, ¿cuántos años hacen que estás esperando que haya un cambio? ¿Cuánto tiempo llevas esperando ser libre de una atadura, de una adicción, de un impedimento? Años. ¿Y 3 meses te parecen mucho? No. Tenemos que entrar en este tiempo porque en estos 3 meses tu vida va a cambiar. En estos 3 meses tu vida va a ser revolucionada. En estos 3 meses vas a ver puertas abiertas que nunca antes has visto. En estos 3 meses se van a cumplir sueños que estaban archivados. En estos 3 meses van a resucitar cosas que estaban muertas. Porque el Señor en estos 3 meses va a mostrar su gloria y su poder sobre cada una de nuestras vidas. Yo voy a empezar esa campaña. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios te bendiga ricamente.